Buenas tardes. Nosotros debemos mirar más la palabra de Dios. Cuando nosotros vamos a Segunda de Pedro, capítulo 1, nos dice que Dios ya nos concedió todo. Que lo que nosotros necesitamos lo tenemos para la vida y la devoción. Y todo lo tenemos por medio de aquel que nos llamó por su propia grandeza y sus obras maravillosas. Por medio de esas cosas nos ha dado sus promesas, que son muy grandes y de mucho valor, para que por ellas lleguemos a tener parte de la naturaleza de Dios y escapemos de la corrupción, de los malos deseos, esos malos deseos que ha traído el mundo. La palabra de Dios nos deja en una posición donde somos nosotros los que decidimos, porque si somos nosotros los que tenemos ya todo lo que necesitamos, somos nosotros los que vamos a decidir si nos quedamos donde estamos o queremos surgir. Y muchas veces eso es lo que vemos, por ejemplo, en las parejas. Hay personas que han tenido una pareja, cambian a otra pareja, y entonces dicen, no, pero es que estoy llegando a los mismos conflictos, los mismos problemas, las mismas situaciones que ya he vivido. Claro, las vuelve a vivir, o sea que vuelve a revivir, porque no hizo nada, simplemente cambió de pareja. Pero ha cambiado su corazón, ha cambiado su decisión, ha cambiado su actitud. Si sigue siendo el mismo, ¿cómo espera crecer y tener algo diferente? Muchos siguen siendo los mismos y cambian son las personas en lugar de cambiar sus corazones. Y por esto deben esforzarse en añadir a su fe la buena conducta al entendimiento el dominio propio, al dominio propio la paciencia, y a la paciencia la devoción el afecto fraternal, y al afecto fraternal el amor. Aquí Pedro nos está dando un proceso de todo lo que nosotros deberíamos tener en nuestro caminar y acrecentar diariamente. Nosotros llegamos al Señor por medio de la fe en Cristo. Y esa es otra de las cosas que a veces has recalcado. Que si luego no es nomás tener fe. Y es ahí también donde estamos equivocados. Muchos, hoy que juega la selección, entonces hay la fe de que la selección pueda ganar. Y eso es tener fe. No, la palabra es muy clara, es tener fe en el Hijo de Dios. Es fe en Jesucristo. ¿Dónde estoy poniendo mi fe? Cuando yo llego al Señor, llego por medio de la fe y debo acrecentar mi fe y voy cambiando mi conducta. Y aquí entonces Pedro habla de la buena conducta. Y a medida que voy acrecentando mi fe y voy escudriñando la palabra, entonces voy a tener un buen entendimiento. Alguien decía, es que debo tener entendimiento. No, todos tenemos entendimiento. Si tú lo profundizas, pues vas a tener un mejor entendimiento. Todos entendemos. Bien o mal, pero entendemos. Lo que tenemos que hacer es acrecentar el entendimiento. Acrecentar ese entendimiento, porque a medida que yo voy tomando la palabra, pues voy entendiendo más y más del Señor. Y a medida que voy acrecentando el entendimiento, pues se va dando el dominio propio. Y es ese moldeamiento de carácter que la palabra va formando. Entonces yo ya me freno para muchas cosas. Uy, yo quería hacer, pero no lo hizo. Eso es dominio propio. Y cuando llega el dominio propio, entonces viene algo que se llama la paciencia, perseverancia.
Y entonces es donde una y otra vez yo estoy ahí firme. La paciencia se aprende en pruebas, dice la palabra. Y muchas veces decimos, no, es que como yo ya llegué al Señor, entonces yo ya no voy a sufrir. Pare de sufrir. No, no, no. Pablo dice, gozaos en las tribulaciones. Y entonces, ¿cómo me voy a gozar yo en la tribulación? ¿Cómo me va a gustar a mí que yo tenga pruebas? No, no. No es entenderlo en esa forma. No es que yo me tenga que satisfacer en la prueba, no. Es que si yo debo pasar por la prueba, la debo pasar lo mejor posible. Todos tenemos pruebas diariamente, todos pasamos por dificultades, algún roce, una confrontación, algo que no le sale a uno bien. Y si yo la debo pasar, pues debo mirar y aprender de esa circunstancia. ¿Para qué? Para no volver a pasar. Si a ti te dijeron que llegabas al Señor y no sufrías más, no, no, no. Cristo muy claramente lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. Entonces lo que tenemos es que aprender a vivir en medio de la prueba. En lugar de la amargura, en lugar del resentimiento, es mirar esto que me llegó, ¿para qué me sirve? Todos hemos pasado por diferentes circunstancias durante estos 2 años que de pronto no esperábamos vivir. Nadie esperó estar encerrado, nadie esperó tomar el trabajo en casa, y muchos han cambiado en esa parte. Y muchos durante todo este tiempo se han amargado por diferentes circunstancias porque tuvieron que pasar por esas circunstancias. Pero la palabra nos dice que debemos es aprender en medio de las circunstancias. Si ya estoy en medio de ello, ¿qué debo aprender? No lo tome con amargura, tómelo como una enseñanza, mírelo diferente y lo verá que va a tener una actitud diferente. Pero también, después de esa paciencia, me va a llevar a esa devoción. Y cuando yo aprendo a mirar al Señor en medio de las dificultades, pues voy a amarle más. El Padre durante todo este tiempo no nos ha soltado de su mano. El Hijo siempre ha estado ahí y el Espíritu Santo ha estado cuidándonos, exhortándonos y enseñándonos. Nos hablan siempre de lavarnos las manos, de utilizar el tapabocas, de la distancia. Y alguien me decía, y tiene toda la razón, nosotros los occidentales, los latinos, que somos tan afectuosos, muchas veces no tenemos la distancia. Y entonces, pues eso nos ha llevado a muchas situaciones. Y desde Levítico el Señor nos está diciendo esa partecita. Entonces tenemos que mirar la palabra de una forma diferente, con más amor, con más devoción. Y a medida que vamos creciendo, también vamos a crecer en ese amor fraternal. ¿Y por qué voy a crecer en el afecto y en el amor fraternal? En ese afecto fraternal porque yo entonces ya voy a entender a la persona, porque la persona que viene con su ira, con su mal genio, con su amargura, no viene a herirme a mí, sino viene es descargando lo que tiene en su corazón. Entonces ya entiendo de que el problema no es con la persona, sino el problema es con esas actitudes que tienen. Por eso nuestra lucha no es contra sangre y carne. Muchas veces la persona dice, uy, yo no quería hacerlo, pero lo hice. Yo no quería decirlo, pero lo dije. Y entonces empezamos a ver que contra la persona de pronto yo no tengo nada, sino contra esas actitudes, y voy a empezar a entender más a los que nos rodean. Y los que nos rodean van a entendernos más a nosotros. Es ahí donde aprendemos, es ahí donde empezamos nosotros a caminar diferente. ¿Y qué nos dice Pedro? Que si nosotros
poseemos todas estas cosas y las desarrollamos, nuestra vida no será inútil. Y al desarrollar todas estas cosas, ¿qué habremos hecho? Conocido al Señor. A veces nosotros escuchamos decir que es que mi Dios no me entiende. No, es que el Señor, si supiera lo que yo estoy viviendo, si hay alguien que sabe del dolor, que sabe del sufrimiento, es Cristo. Varón de dolores, dice la palabra. Entonces, no pensemos ni siquiera eso, de que el Señor no sabe por lo que uno está pasando. Al contrario, el Señor nos entiende, el Señor nos conoce, el Señor sabe qué es pasar por dificultades. Si tú lees los evangelios, la vida de Cristo aquí en la tierra no fue color de rosa. Siempre había alguien que le quería hacer zancadilla. La palabra siempre dice, y dijeron esto porque lo querían hacer caer. Los fariseos, los religiosos, no faltaba el envidioso, no faltaba el orgulloso, y siempre estaba un oso ahí. Entonces él sabe. Yo no sé si es que no hemos visto la magnitud de él, la flagelación, de cargar la cruz, de padecer en la cruz. Que todos lo insultaran, que todos no creyeran y tantas otras cosas. Entonces mire que Pedro mismo nos está diciendo, ahora yo lo estoy leyendo en una versión Dios habla hoy, Pedro mismo nos está diciendo que debemos desarrollar estas cosas para conocer al Señor. Y muchos hablan de Cristo, muchos dicen andar con Él, pero muchos no le han conocido. Por eso Pedro dice, oiga, conózcalo, ¿cierto? Pero el que no las posee es como un ciego corto de vista, ha olvidado que fue limpiado de sus pecados pasados. Y ahí entonces tenemos que entrar a mirar la palabra. Porque si tú y yo ya fuimos limpiados, ¿por qué volvemos a lo mismo? ¿Por qué seguimos pecando? ¿Por qué seguimos apartándonos? ¿Por qué seguimos encerrándonos? A mí me ha llamado la atención los cristianos solitarios. Yo soy cristiano, pero me encierro en mí mismo. Ni siquiera me encierro en la palabra para decir, oiga, mire, es que está haciendo un estudio. No. Se encierran en su propio yo, en su propio egoísmo, en su propio dolor, en su propia amargura, cuando deberían que compartir, salir. De pronto no será fácil salir y compartir la amargura, pero si empiezan a sacar la amargura, oiga, va a poder caminar diferente. Yo me quedo mirando, pensando en aquellos que dicen yo soy cristiano y siguen pecando. Y alguien me decía, pastor, es que hablan del pecado, pero no definen el pecado. Pecado es todo lo que va contra Dios. Así de sencillo. Y si Dios es amor, pues todo lo que vaya contra el amor, pues es pecado. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y si tú no te amas a ti mismo, no puedes amar a nadie. Y si tú no dejas que la palabra del Señor entre a tu corazón, pues no vas a poder vivir ese cambio. ¿Cómo hablamos de Cristo sin vivir a Cristo? Y es que cuando yo vivo en Cristo, entonces no peco. Sí, claro. Aún estamos en esta carne. Pero vamos a la cruz y nos arrepentimos. Y cambiamos de actitud. Por eso, Pedro es muy claro en su carta. Ya que Dios te ha llamado y ha escogido, procure arraigar todas estas cosas para nunca caer. De ese modo se les abrirá de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Pedro es muy claro en decirlo. Y lo está escribiendo un hombre que negó al Señor en un momento. Por ese exceso de confianza, el Señor le dice: Pedro, estoy orando por ti. El enemigo me ha pedido para sandaliarte. Y él dice: no, fresco, Señor. Contigo para las que sea. Y sin embargo, fue un hombre que cuando debía orar se quedó dormido. Y por eso, como no se preparó y no tuvo en cuenta lo que el Señor le dijo, le pasó lo que le pasó. Por eso él lo puede escribir, porque él lo vivió. Y él dice: miren, ojo con todas estas cosas. La palabra nos está advirtiendo para que nosotros seamos buenos cristianos, buenos en Cristo, no en decir que tenemos a Cristo. Por eso hoy te invito a que tomes la palabra, la mires, pero la mires hacia ti. Muchos la leen, la miran hacia la palabra y no, es hacia ti. Pedro dice: yo les seguiré recordando siempre todo esto. Ustedes ya lo saben, pero permanezcan firmes en la verdad. Todos creemos saber las cosas. Todos decimos: eso yo ya lo sé. Sin embargo, el Señor nos lo recuerda porque el hecho de que lo sepas no quiere decir que lo estés viviendo. Pedro nos invita a vivir diferentes. Y en este tiempo, Pedro nos invita no solo a vivir diferente, sino a tomar decisiones diferentes. Es tu decisión, es tu caminar, es tu vida, es tu trasegar diario. Tengamos una actitud diferente en nuestro caminar. Pidámosle al Señor que sea Él el que nos llene de ese entendimiento, que nos dé la sabiduría para caminar diferente nuestra vida diaria. Papito Dios, te damos gracias, Señor Padre misericordioso, no solo por tu palabra, Señor, sino porque siempre nos estás enseñando, nos estás rearguyendo, nos estás exhortando, Señor, a que seamos diferentes. Padre bueno, queremos ser buenos cristianos. Queremos seguir las pisadas de tu Hijo, pero sabemos, Señor Padre misericordioso, por tu palabra que debemos ser diferentes. Padre amado, acabamos de cerrar 31 días del primer mes. Y muchos, Señor, están viviendo lo mismo, están sintiendo lo mismo. Ha sido un mes de lo mismo. Todo porque no han querido tomar esa decisión de dejar que tu palabra, dejar que el amor de tu Hijo, dejar que el Espíritu Santo entren. Papito Dios, hoy te pedimos, Señor, por los corazones, Padre misericordioso, para que entiendan, Padre amado, desde su terquedad, que deben ser diferentes. Papito Dios, porque en la mente se puede tener la intención, pero en el corazón está la decisión. Gracias, Padre bueno, gracias, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenas tardes para todos, un abrazo grande y adelante. Miremos la palabra, pero también pongámosla en práctica. El Señor nos continúe bendiciendo.